Lo anunciábamos al comienzo del programa, anunciábamos que íbamos a hablar de este tema, la salud mental, hoy en Chile. Estamos con un experto en este tema, médico especialista en psiquiatría, formado en la Universidad de Chile, también en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz de Santiago, con más de 2 décadas de experiencia como especialista en este tema, y también, por supuesto, atento a lo que son las coberturas de salud mental, por ejemplo, en la ley GES, la ley de garantías explícitas en salud. También ahí es integrante de esta red GESAN, que se especializa en este tema de tratamientos en torno a la salud mental. Doctor Raúl Springmiller, Raúl, gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café para hablar de este tan importante tema. ¿Cómo está, Raúl? ¿Cómo está, doctor? Hola, Buenos días. hola. Buen día, Mauricio y Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Para nosotros es muy importante hablar con expertos en salud mental, en este caso con un psiquiatra que tiene mucho carrete, mucha experiencia en este tema, doctor, porque, claro, este es un tema que hoy día, desde hace rato, ya nos afecta a todos, es tema permanente de información respecto del estado de la salud mental de los chilenos, que claro, yo creo que también se ve agudizado este tema con lo que ha sido el tema del momento hoy, con lo que es el tema del momento, el recrudecimiento de la delincuencia, en fin, con estos hechos tan impactantes en materia delictual. ¿Cuál es su visión del momento actual de la salud mental hoy día en nuestro país, doctor Raúl Springmiller? Ya, eso es muy interesante porque la respuesta es como sí y no, como sí porque efectivamente estamos en un momento sociocultural que estamos como agudamente impactados por el tema de la violencia. Eso es innegable, que impacte el nivel de salud mental de los chilenos actualmente. Pero también hemos convivido con este otro mito de que los chilenos somos especialmente como afectables por temas de salud mental. Y eso digo que es un mito porque tenemos tasas que son como bastante comparables a nivel mundial, incluso si uno lo retrotrae a los otros extremos, que son, por ejemplo, Japón o Corea del Norte. Ellos sí que tienen mucho más problemas de salud mental que nosotros. Y acá en el área incluso estamos más bajos que otros países como Uruguay. Entonces, como que ese mito de que en Chile seamos especialmente como enfermos o depresivos o ansiosos, no es tan así. Lo que pasa es que la salud mental es algo muy prevalente en todos los temas de salud, ¿no? Y ocupan un gran porcentaje de los recursos y de las consultas. Y lo que nos ha pasado en el tiempo es que hemos ido como descubriendo que efectivamente hoy en día se llama depresión, se llama ansiedad, y son cosas que son consultables. Antiguamente estaban como dentro de estas otras acepciones, como que esta persona es como enferma de los nervios, pero bueno, hoy en día se sabe que son condiciones y se pueden tratar. Oiga, doctor, ok, estamos claro, no, comparado con otros países, claro, estamos en una, llamémoslo, en una situación de medianía de la tabla, tal vez, pero hoy hay más personas con problemas de salud mental que hasta hace algunos años. ¿Eso se mide, doctor? ¿O cuál es la impresión de usted como experto en el tema? Ya, eso efectivamente se mide y, por ejemplo, lo que pasa es que quise decir que estábamos dentro de, pero no quise decir que eso fuera poco. Por ejemplo, sin ir más lejos, si uno mide las tasas de suicidio en Chile, esos son 5 suicidios al día, y si eso lo multiplica por los 365 días, eso da un promedio de 1.800, 2.000 personas al año que fallecen. Y uno dice, bueno, ¿qué es 2.000 personas al año? Bueno, eso es similar a la gente que fallece en accidentes automovilísticos. Entonces ahí uno tiene un número comparativo como para poder decir, con todo lo que se hace, con respecto a la ley de alcohol, de los controles de tránsito, etcétera, el número de personas que se suicida es similar a la accidentabilidad vial. Entonces es un tema muy prevalente. Ahora, lo que se mide efectivamente son tasas anuales y eso ha tenido sus pics y sus bajadas. Ahora justamente estamos en un nuevo pic
y también está como el factor pandemia, etcétera, pero son cosas que se están midiendo. Y hay un dato interesante que sí es muy cierto que las mediciones infantos juveniles, esas han venido al alza en los últimos años. Se cree que es básicamente por el tema de la violencia escolar, de los problemas como de la educación y de la tremenda irrupción del consumo de sustancias que ha tenido en nuestra población las nuevas drogas que han estado llegando. Claro que sí, doctor. Doctor Raúl Springmiller Pinto nos acompaña, médico psiquiatra, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo, sí, adelante. Sí, Raúl, hay un tema que usted mencionó, la educación. Y en la educación temprana se pueden detectar varios factores. Primero, la dislexia, primero, la ansiedad, los niños super Ritalin, como le llaman, ¿ya? Que muchas veces lo llevan a un médico medicina general y se puede derivar a un psicólogo, se puede derivar a un psiquiatra, porque hay varios temas de salud mental que parten, oiga, muy pequeñitos, y hay niños con 5 años con problemas que no son detectables, pero en el colegio también es un apoyo, y después es tarde, como dice usted, porque ya empiezan a consumir droga y captan que esta droga los tranquiliza, y a los 12 años ya son consumidores en potencia. Y uno dice, la educación temprana también tiene que participar con usted en la salud mental de nuestros hijos. Así es, eso es muy cierto. Es educación y además como que todo el mundo esté muy instruido con respecto a que la patología mental parte muy precozmente. Un buen ejemplo de eso es que antiguamente la pregunta es como ¿dónde están los autistas de nuestra edad que supuestamente no fueron vistos ni reconocidos cuando nosotros éramos pequeños? Porque hoy en día la tasa de trastorno del espectro autista es cercana a un niño cada 60. Entonces, como que, bueno, y de ahí saltan tantas preguntas, digamos, si qué está pasando en el ambiente o si es que hay un factor externo. La verdad es que no. La verdad es que parece que hoy en día sabemos más y podemos reconocer en estos niños que son un poco distintos y que tienen como una manera de ser que es como distinta a la habitual, en vez de catalogarlos como los raritos o los que son como ajenos al grupo. Hoy en día sabemos que hay un diagnóstico, sabemos que hay un tratamiento y sabemos que se los puede como encauzar. Lo que tú dices sobre el consumo, los datos que han salido de los países nórdicos es muy, muy, muy categórico. O sea, en el fondo, si hay algo que podemos hacer por nuestros niños es mantenerlos tempranamente y ojalá por siempre lejos del consumo de drogas y consumo de todas las drogas. Eso vale para el alcohol y especialmente para la marihuana. O sea, yo sé que hoy en día hay un debate que es cultural sobre si la marihuana tiene un rol medicinal, etcétera, pero eso es una discusión que la podemos dejar como para los adultos que están en condiciones crónicas de dolor, etcétera. Pero lo que hoy sabemos es que la marihuana es sumamente perjudicial para el desarrollo intelectual y para la inducción de ciertos trastornos mentales en la población adolescente. Correcto. Oiga, doctor, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental hoy, los que prevalecen hoy en la población chilena? Para dar una imagen del momento actual de este tema, Raúl. Sí, justamente ya que vamos a hablar del GES, el GES como una política pública efectivamente se basa en una evaluación de las necesidades y justamente son las patologías que cubre el GES actualmente, que son el gran mundo de las depresiones, el del trastorno bipolar, el de la esquizofrenia, el del consumo de sustancias. El GES todavía lo tiene en menores de 20. Esperamos que en un futuro eso también se expanda a la población adulta. Y por último, desde el 2019 que se incorporó el tratamiento de las demencias. Y eso también responde un poco a cómo efectivamente también Chile es un país que está envejeciendo y que la patología como de deterioro neurocognitivo va avanzando o se hace más frecuente. Claro, Raúl, profundicemos este tema. ¿Cuáles son estos problemas de salud mental que se atienden en la cobertura GES? Información valiosa con el fin de que la gente tenga conocimiento de este tema y explicar a grandes rasgos qué implica esta ley de garantías explícitas en salud, GES. Raúl. Ya, si quieres vamos partiendo levemente por cada una de las prestaciones. La primera a aparecer fue la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad
que afecta al 1% de la población mundial. Eso también es un dato interesante, que en Alemania, en China o en Chile, efectivamente, alrededor de 1 de cada 100 personas es afectada por esta enfermedad, que es una enfermedad del neurodesarrollo, que se manifiesta precozmente en la adolescencia y requiere un tratamiento también como precoz en la instalación de todas las intervenciones. La esquizofrenia habitualmente es una condición psicótica en que los pacientes como que efectivamente tienen básicamente como un deterioro del juicio de la realidad. Después está el tema de la depresión. Ahí cae, bueno, cualquier persona que pueda efectivamente estar cursando con un trastorno depresivo. Y bueno, y el tratamiento no solamente farmacológico, sino que hay una serie de medidas que son altamente eficaces. Incluso para cierto tipo de depresiones hay cosas mejores que los fármacos que uno puede hacer, que como hacer ejercicio o ir a terapia, y tener como otro tipo de intervenciones que no solamente sean farmacológicas. Y después está el gran mundo de los trastornos bipolares, que eso es muy, muy interesante de poder como diferenciar, porque los pacientes bipolares pueden tener como una presentación depresiva y decir, bueno, yo doctor vengo a consultar porque me siento mal, estoy deprimido, pero si uno no saca una historia acuciosa y no ve que el paciente ahora consulta porque está deprimido, pero ha tenido múltiples episodios previos y además dentro de los episodios previos ha tenido lo que se llaman como las exaltaciones del ánimo. Yo ahí puedo no pesquisar que efectivamente se trata de un trastorno bipolar, y la gracia ahí es que los tratamientos con antidepresivos convencionales no solamente no funcionan, sino que además pueden empeorar el curso. Entonces es muy importante poder hacer la distinción entre la depresión y la depresión bipolar. Está todo el mundo entonces, como yo les decía, del consumo en menores de 20 y ahora nuevamente desde el 2019 todas las orientaciones con respecto a las demencias. Demencia quiere decir, en fondo, sin facultades mentales, que también uno de los sinónimos. Lo que pasa es que coloquialmente la gente dice, es que está demente. No, la demencia tiene que ver con esta enfermedad del adulto mayor que habitualmente en fondo cursa con un deterioro de las funciones cognitivas. La más frecuente de las demencias es el llamado Alzheimer. Para ubicarse ahí de qué enfermedad estamos hablando. Claro, oiga Raúl, ¿y cómo opera esta cobertura GES? Por ejemplo, para las personas afiliadas tanto a FONASA o a una ISAPRE. ¿Cómo es el sistema, Raúl? Ya, ahí es muy importante lo que significa el GES, la GES, eso es una garantía explícita de salud, que por ley entonces estamos como diciendo que hay ciertos diagnósticos que explícitamente están como con una cobertura especial, que eso tiene que ver con el acceso oportuno, con el financiamiento y con las prestaciones y con la calidad. Efectivamente, los prestadores GES tienen que estar como acreditados por la superintendencia. Eso es como una garantía de calidad, que no sea cualquier persona que los pueda ver. Y entonces, en fondo, cualquier persona que consulte, si un médico le hace un diagnóstico que esté incluido en las garantías, es obligación del médico poder hacer la certificación de que efectivamente se está haciendo un diagnóstico que está garantizado. Y ahí el paciente con ese certificado, en fondo, puede ir a su ISAPRE o bien, si es FONASA, va a su consultorio y ahí entra en el flujograma de garantías y puede escalar hacia el nivel de atenciones que corresponda. En general, la patología GES en salud mental siempre corresponde básicamente al nivel secundario, o sea, los consultorios los toman, pero en general los derivan a lo que se llaman los COSAM, que son los consultorios de salud mental. Correcto, Raúl. El doctor Raúl Springmiller nos acompaña en el Twitter Café, médico psiquiatra, hablando de este tema, pero muy trascendente. Sí, Pablo. Sí, Raúl, hay un tema que nosotros vivimos en pandemia y nos tocó encerrarnos. Y eso también afectó la parte mental, no solamente de los más pequeños, sino de que toda la sociedad. Y ahí tuvimos que aprender a cohabitar en el hogar que todos buscamos tener, pero no queremos estar. Y ahí pasa un tema social, de educación, porque ¿para qué queremos tener un hogar si no queremos estar todos juntos? Y aprender a compartir, porque había que compartir muchas cosas durante largas horas. Y ahí está el ingenio de cada uno, o el ingenio del liderazgo hogar, para poder compartir, porque hoy día, después de la pandemia, tenemos mucha gente con depresión.
Claro. Bueno, la pandemia fue un desafío en todo sentido. Eso vimos cómo la violencia doméstica se disparó. Bueno, vimos todo lo que pasó eso, también con el retraso en ciertas variables educacionales con nuestros niños. Efectivamente, la pandemia con el confinamiento estresó todas nuestras capacidades de poder como innovar y afortunadamente hubo buenas salidas como el tema de estos horarios para hacer ejercicio. Generó un fenómeno interesante que la gente valoró lo bueno que era poder ejercitarse a propósito de estas ventanas de horario en que la gente podía como salir. Eso es un dato importante porque la salud mental, cuando los pacientes preguntan así como, pero doctor, ¿por qué solamente pastillas? En el fondo, bueno, yo soy farmacólogo, me trato mis pacientes farmacológicamente, pero siempre se insiste de que el tratamiento farmacológico no funciona si no hay una base que tiene que ver con lo que ya mencionábamos, alejarse de las drogas y ejercitarse ojalá diariamente y con el tipo de ejercicio que esté más disponible a la mano. En el fondo sirve hasta salir a caminar y tener una rutina de activación corporal diaria. Y el tercer gran punto, que es el tema de las relaciones, digamos, ¿no? Relaciones que sean nutritivas, que sean buenas, que sean en el ámbito laboral y a nivel familiar. Así que son cosas súper importantes que hacer para proteger la salud mental. Sí, correcto, Raúl, estás dando varias recomendaciones. Quiero sumarlo con explicar un poco los beneficios que tiene la cobertura GES en salud mental. ¿Qué beneficios tiene para las personas que están en este programa? Y también profundizar brevemente un poco más en recomendaciones para prevenir enfermedades de salud mental, doctor Raúl Springmiller. Claro, después de la notificación GES, en el fondo los pacientes ya son derivados al centro que trata estas enfermedades, ya sea ISAPRES o FONASA. Y bueno, y eso incluye, bueno, la garantía de acceso, que efectivamente ahí efectivamente no hay un gran tema con las listas de espera, porque la garantía incluye un lapso de tiempos de atención, que si no se llevan a cabo, bueno, ahí la institución es penalizable. Así que es importante eso, que hay una garantía de acceso al respecto. Lo obvio también es que hay una garantía de tratamiento farmacológico, ahí es muy interesante, eso en lo personal, por eso me interesa mucho como trabajar en el GES, porque son pacientes que se van con su indicación completa y a las dosis adecuadas, con las combinaciones de fármacos adecuadas, y no es siempre un martirio que siempre pasaba en la consulta particular, de que una cosa era pagar la consulta y otra era llegar a la farmacia y pagar la receta, que son recetas caras. Estamos hablando de recetas de 200, 300 mil pesos, pero afortunadamente el GES eso lo cubre bajo una cierta canasta que está como predefinida y con un leve copago, en el fondo, los pacientes pueden acceder a tratamientos complejos, a dosis eficaces y por los periodos garantizados. Y no solamente fármacos, sino que además las prestaciones incluyen derivaciones a psicólogos, a terapeutas ocupacionales, a intervenciones psicosociales que pueden ser grupales, etcétera. No es solamente como la consulta con el médico, la prescripción, sino que se apoya mucho en otro tipo de prestaciones que son tan o igual de importantes. Correcto, Raúl Springmiller, médico psiquiatra, también nos ha dado una clase magistral acá con este tema de estas enfermedades en el GES, esta ley de garantías explícitas en salud, también integrante de esta red GESAN que abarca diversas atenciones ahí en diversas ciudades de nuestro país. Raúl, te queremos agradecer estos minutos de conversación en torno a este tema tan fundamental, tan importante. Gracias por compartir estos datos y ponernos al día respecto de cómo se actúa en este escenario con estas enfermedades. Un abrazo, doctor Raúl Springmiller, que esté muy bien y estamos en contacto en cualquier momento. Buen día, encantado. Chao, chao. Chao, hasta pronto.